¿Por qué la Iglesia Católica no acepta que una mujer pueda ser sacerdote? ¿Y por qué algunas mujeres deciden ordenarse, desobedeciendo a la Santa Sede? Son cuestiones que intentamos responder en el documental de hoy. Parece que es algo que no va a cambiar de momento, porque los últimos papas, también León XIV, dicen que esa puerta está cerrada. A pesar de eso, hay mujeres con vocación que siguen pidiendo ser curas. Quiero ser cura. Y a mí me gustaría ser cura, pensé yo. Con 13, 14 años me planteaba que había que cambiar las leyes de la Iglesia. Bueno, entonces las mujeres pueden ser curas o no pueden ser curas. Yo creo que la mujer llegará a ser sacerdote. No es momento, no vamos a tocarlo, no es la prioridad en la vida de la Iglesia. Se nos sigue excluyendo a más de la mitad de la población. Mi intención es ordenarme. Es un tema que hemos cerrado desde el principio, que hemos mantenido durante 2000 años, ¿no? 2000 años más, hay que esperar. Loving God, you know all hearts. You have chosen this woman for the office of bishop. Lo que a mí me aporta haber sido ordenada, haber recibido el sacramento del orden, es ocupar mi espacio en el mundo, en la Iglesia. Es como el descubrir que tu lugar en el mundo es ese. You bless this woman with the same Spirit whom you gave to your beloved Son Jesus and all your faithful disciples. Yo cuando me ordenaron sentí de inmediato como el haber llegado a casa, porque estaba viviendo en la revolución, en la rebeldía, en la ira a veces. De pronto todo eso se desvanece y estoy en paz. Cristina Moreira es una chica del montón, nacida en París, que se vino a vivir a España, que tenía vocación de cura desde la edad de 17 años y que se lo estuvo guardando para ella durante muchísimo tiempo. Me enteré de que existían estas mujeres que tenían vocación como yo. Pensé que era la única y que estaba loca, hasta que descubrí que somos muchas, muchísimas católicas las que se sienten llamadas a ser presbíteras, diaconisas, etc. En el 2010, después de muchas dudas, darle muchas vueltas, etc., decidí llamarlas y decir, me ordeno con vosotras si me dejáis, ¿qué tengo que hacer? Lo que ellos llaman excomunión es una especie de castigo inventado en determinado momento de la historia de la Iglesia para que volvamos al sendero correcto, ¿no? Mientras yo no reniegue de mi bautismo, nadie me puede sacar de la Iglesia. Respetamos sus leyes, excepto el canon 1024, ¿verdad? Y trabajamos por extender el Evangelio. Canon 1024 del Código de Derecho Canónico. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Código de Derecho Canónico es un poco la hoja de ruta, ¿no? El punto de encuentro para toda la Iglesia en este momento. Esto no lo cambia el Papa simplemente. O sea, estamos hablando de una Iglesia sinodal donde los cambios que demos tienen que ser escuchándonos a todos. Tenemos que pensar que la Iglesia no es simplemente la sensibilidad que ahora tenemos en Europa. Bueno, a mí me parece genial y absolutamente legítimo el camino de las compañeras que han decidido
recibir la ordenación. No es mi caso, yo prefiero, en fidelidad a la Iglesia Católica, continuar trabajando para que sea un proceso más colectivo. Es necesario que la Iglesia, y sea la Iglesia la que dé el paso. He cumplido 80 años y desde los 33 años estoy diciendo, quiero ser cura. Esa es la palabra que siempre me ha llenado. ¿Por qué? Porque yo siento esa vocación. Yo suelo contar la anécdota de cuando mi primera comunión me regalaron un cáliz que aún recuerdo con mucho cariño, y yo jugaba a celebrar la Eucaristía, que si le pasa a un chico que luego ha podido ser cura, van a decir que qué bonita su vocación temprana, que cómo se despertó. En nuestro caso es que, vaya, pues qué estupidez o qué tontería. Nosotros, porque somos chicas, no podemos ser curas. Muy bien. Al cabo de los años, yo por lo menos no siento que he perdido nada de mi vocación, sino que al revés, he ido creciendo en mi vocación. Y además veo que Dios me bendice ahí. Pero es algo así como eso, como un enamoramiento. De sentir que tú estás hecha para ello. Y lo sientes, y lo sabes. Desde pequeña yo tuve esa convicción de decir, hombre, yo esto de ser de Jesús, sí, me parece fantástico. Y luego, oye, ¿y si yo pudiera también dar los sacramentos y llevar una iglesia y tener las posibilidades de un cura? Pues sería estupendo. Bueno, pues para eso tendría que ser chico. No, pensé. Pues si yo estoy muy bien siendo chica, no quiero. Quiero cambiar la iglesia. Pues con 13, 14 años me planteaba que había que cambiar las leyes de la iglesia. Pues me siguió la vida, yo entré monja y seguía con esta cuestión. Y quise hacer teología precisamente para estar preparada en el caso de que se admitieran mujeres, ya estar preparada. Tengo también esa vocación a llevar la iglesia, a estar en un puesto de responsabilidad dentro de la iglesia, a querer cambiar las estructuras de iglesia, que posiblemente cuando ya estén logradas, a mí no me interesará ni un pepino ser ni cardenal ni no sé qué, pero mientras que no se logra, a mí si me nombran el cardenal que voy. ¿Por qué? Porque detrás de mí irán otras. El Papa ya Juan Pablo II ya lo afirmó también. El Papa Francisco, decimos, el tema de la organización sacramental no es momento, no vamos a tocarlo. In referenza alle ordenazioni delle donne, la Chiesa ha parlato e dice no. Lo ha detto Giovanni Paolo II, ma con una formulazione definitiva, no? Quello è chiusa, quella porta, ma... La ordenación sacerdotal, desde el principio, ha sido reservada siempre en la Iglesia Católica exclusivamente a los hombres. La Iglesia no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Y a lo mejor también tendría que decir, la Iglesia no se siente autorizada para prohibir que las mujeres fueran sacerdotes. Porque dice para permitir, pero para prohibir sí, ¿eh? Le pregunté al Papa León XIV si en ese caminar juntos de la Iglesia sinodal la mujer iba a tener alguna particularidad, ¿no? Y entonces él me dijo que él pensaba seguir lo que había empezado el Papa Francisco. Así que yo confío que ese incorporar
más mujeres idóneas, no porque sean mujeres, sino porque son idóneas en distintas funciones de la Santa Sede, seguirá adelante con el Papa León XIV. Come segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Hace un poco más de 12 años que vivo en Roma. Soy miembro del Dicasterio de los Obispos. Nos dedicamos mucho a escuchar los procesos de la Iglesia. Yo dejaría en paz, le digo la verdad, el tema del sacerdocio para poder trabajar en las otras áreas donde sí necesitamos progresar como mujeres al servicio de la Iglesia. Formar parte de quienes toman las decisiones en la Iglesia y trabajando codo a codo con los hombres, con los sacerdotes, con los obispos, con el Papa, con quien sea. ¿No habíamos empezado con lo de la celebración de la palabra? No habíamos empezado. La celebración de la palabra fue a partir del 2009. Pues imagínate. Sí. Y al final, pues al principio nos daba un poco de miedo todo. Pero luego, para mí por lo menos, ha sido fundamental pues el estar contigo y con Leo en todo. A ver, al principio nos equivocábamos, pero era normal. Pero luego ahora al final está tan normalizado que ya ni hacen bromas con nosotras. Y la gente nos quiere. Al principio nos llamaban obispas. No, pero bueno, eso era Juan y desde el cariño. Sí, porque pero siempre nos claro. animaba, pero bueno, era una categoría que nos llamaran obispas. Sí, porque no la teníamos y nosotros encantadas. Bueno. Claro. Bueno, pues ahora vamos y vemos cómo está. Bueno, espera, que doy la luz. Sí. Mira qué cantidad de mosquitos. Pues estamos en Aliste, una zona del oeste zamorano en la raya con Portugal. Es una comarca que está en el corazón de la España vaciada. El tema de las celebraciones de la palabra surge de la escasez de clero. Costó incluso a la gente asumir, a algunas personas, asumir que una mujer estuviera en el altar. La realidad es que la participación en la Iglesia es fundamentalmente femenina. Es decir, el papel que tiene la mujer en la Iglesia no se corresponde con la dignidad que a veces se le ha conferido, se le ha dado, ¿no? Cambiamos el mantel. Cambiamos, sí. Y ya queda vestido el altar. Pues ante la falta de sacerdotes que no pueden ir a todos los pueblos, pues somos nosotras las que hacemos la celebración de la palabra, que en realidad es eso, simplemente ser un instrumento para que la palabra de Dios llegue a la gente. Sí, abajo, en el último cajón. Hacemos todo igual que en una misa, pero no hay consagración, porque nosotras, por supuesto, no podemos, pero sí distribuimos la comunión. Y lo demás igual, hacemos el cántico de entrada, las lecturas, nos deja hecha la homilía al cura, se la leemos y todo igual. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no hagas la palabra. ¿Cuál es la pieza fundamental que lo cambia todo? Es el momento de la consagración. Es decir, en la Eucaristía, en la misa, hay consagración y en la celebración de la palabra se comulga de lo que está consagrado. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Pero en el momento de la consagración es cuando digamos que en el misterio cristiano el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso, que puede parecer visualmente mínimo, al final reconfigura todo lo que es la estructura de la celebración, la hace totalmente distinto. Cuando dicen que la mujer ocupa un lugar secundario, no, porque me parece que es infravalorarlas. El mundo, no hablamos a nivel de curas de aquí, pero sino de papa, de arriba, es un mundo a lo mejor muy cerrado hacia la mujer. El Papa Francisco hizo mucho más de lo que nos parece. ¿Por qué? Porque dentro de las fisuras que hay en la estructura patriarcal, clerical de la Iglesia, fue metiendo responsabilidades de mujeres. El papel de la mujer en la Iglesia respecto al sacerdocio
pues es algo que es una asignatura pendiente. Pero no solo, quiero decir, que no solo tenemos que superar eso, tenemos que ir superando muchas más cosas dentro de la participación de la mujer. Es decir, no vale solo con que sean curas. ¿Que es una condición necesaria? Evidentemente, pero no única. Yo creo que la mujer llegará a ser sacerdote. Tarde o temprano llegará a ser sacerdote. Yo creo que la Iglesia avanza como la canción, 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, pero el conjunto siempre es un avance. La organización de los sacramentos es un tema que hemos cerrado desde el principio, que hemos mantenido durante 2000 años. Y además hay un papa que ya dijo en un momento, no es el momento de cambiar este punto, ¿no? Que es la ordenación sacerdotal, no es el momento. Ahora mismo, cerrémoslo, no es la prioridad en la vida de la Iglesia. Porque la Iglesia a día de hoy solo ordena sacerdotes a varones y no a mujeres. Porque puede parecer que es una decisión arbitraria, pero no es así. Hay razones históricas y teológicas sobre todo. Jesús fue radicalmente rompedor en muchos aspectos con respecto a la mujer. Y, sin embargo, cogió a 12 hombres, a los 12 apóstoles, a los que dio el ministerio apostólico, por tanto, el ministerio sacerdotal. El tema de la ordenación sacerdotal de mujeres, yo considero que no es ni el principal ni el único problema que tienen las mujeres ahora mismo en la Iglesia. La realidad es que el grueso de las mujeres que formamos parte de la Iglesia no es nuestro horizonte, ni nuestro principio, ni nuestro fin. Coincido contigo que no creo que sea el principal problema que tiene la mujer en este momento dentro de la Iglesia. Eso no quiere decir que no exista. No voy a decir jamás en la vida me opongo a que las mujeres sean sacerdotes, porque no es cierto. Yo solo digo que ahora mismo tenemos por delante más retos que tenemos que abordar, y a mí no me gustaría que se me tuviera en cuenta solo porque me ordeno. La Iglesia recibe algunas cosas como una tradición que consideramos y creemos que la recibimos como de la voluntad de Dios, y que no está en nuestras manos cambiarla. No es una decisión arbitraria de alguien que dice ahora sí, ahora no, en esta época sí, en esta época no. Soy auxiliar de enfermería y en mis tiempos libres conduzco autobuses y taxis. Bueno, yo he sido religiosa. La Iglesia me ha regalado mucho, me ha dado mucho. Me ha quitado mucho. Yo quiero ser sacerdote desde que tenía 16 años. Tengo 54. Todavía hay gente que me dice que tengo que esperar el tiempo de la Iglesia. 2000 años más hay que esperar. A mí me dijo una vez un sacerdote que mi vocación venía del demonio, porque soy mujer, no por otra cosa. Es decir, si yo ahora mismo me operara y me quitara mis partes íntimas y me pusiera las partes íntimas de un hombre, yo podía ser sacerdote. Todos somos iguales ante Dios, somos creados por Dios. No hay ninguna diferencia. Cuando lleguemos arriba, si hay arriba algo que yo sí lo creo, yo creo que ahí nos daremos cuenta de las tonterías tan grandes que hemos hecho y del sufrimiento que provocamos. Es que esto no debería de ser noticia, porque que una mujer se llegue a ser obispo desobedeciendo a la Iglesia, que podíamos estar quemadas si estuviéramos en el tiempo de la Inquisición, porque somos mujeres, es muy fuerte. Una noche llorando, pero llorando, pues me vi un vídeo de Cristina Moreira y a través de ahí me di cuenta de que, bueno, como yo siempre he tenido vocación al sacerdocio, ¿por qué no ahora?
wear this shepherd's staff as a symbol of your commitment to the role of bishop in this community. El acceso a las órdenes sagradas para las mujeres no solo es necesario, sino que es de justicia. Ordenar a Cristina es una inmensa alegría, porque nuestro movimiento florecerá en España. Las mujeres sacerdotes hoy en día son necesarias para que la Iglesia avance hacia comunidades más inclusivas. Para que el Vaticano realice un gran cambio, primero se debe hacer en pequeñas comunidades donde los católicos se reúnan y digan: queremos mujeres sacerdotes. Curiosamente, en España he encontrado muchos apoyos. No son apoyos públicos de personas que van a dar la cara, pero muchísimos compañeros, curas, me han dicho adelante. Bendito seja Deus. Los países del norte como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Suiza, esos países que están como muy atravesados por las olas de protestantismo, que viven con otros cristianos más abiertos, se han puesto a pensar. Y las olas de abusos que está habiendo están ayudando mucho a que la gente diga: venga, mujeres ya, porque de una mujer sí me voy a fiar. Damos gracias a Dios. La ordenación de las mujeres se tiene que realizar igual que la de los hombres, y lo hacemos de la misma manera desde hace más de 20 años, siguiendo los libros que escribieron los hombres, pero este es un buen ritual y lo seguimos. Era un día soleado como el de hoy y me gustó mucho porque fue el comienzo del movimiento que dio lugar a la ordenación de las mujeres. Hicimos la ordenación en el río Danubio porque queríamos conectar toda Europa en una sola. El sacerdocio femenino es necesario porque la Iglesia Católica Romana necesita abrir un segundo ojo y abrir el corazón hacia ambos lados, porque más de la mitad de los católicos son mujeres. No les quitamos nada, damos más. Somos una nueva versión de lo que ya era la tradición original, en la que las mujeres servían como diaconisas, sacerdotes y obispas en los primeros siglos de la vida de la Iglesia. Hay más de 300 mujeres en el movimiento de mujeres sacerdotes católicas romanas en todo el mundo. Rómulo Antonio Braschi ha atentado por ordenar a mujeres católicas como sacerdotes. Las mujeres no han manifestado ningún signo de arrepentimiento por el gravísimo delito cometido. Este dicasterio declara que han incurrido en excomunión. Firmado Cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No nos lo tomamos muy en serio, porque no es la respuesta correcta a una llamada verdadera al sacerdocio, y es algo a lo que ellos tienen miedo, pero nosotras no. Para nosotras era más importante continuar adelante y seguir la llamada del Espíritu. El Espíritu nos llama a hacer un ministerio sacerdotal renovado, en el que todos sean amados e iguales. Por eso rechazamos la excomunión del Vaticano, porque primero tenemos que seguir a Dios. Las mujeres de mi asociación de presbíteras, desde el primer momento, se han puesto no solo ya a ordenar mujeres, sino a crear comunidades y darles vida, donde todo se comparte, donde todos tienen derecho a la palabra, donde los bienes incluso se ponen en común y nadie es más que nadie. Uno de los motivos por los que no se admiten a las mujeres al sacerdocio dice que es porque no estuvieron en la última cena, porque no se las cita, se cita solo a los apóstoles.
Yo siempre defiendo que sí estuvieron. De hecho, hay una pintura de Tintoretto en el que aparecen las mujeres en la cena, unas limpiando, otras sentadas, otras arreglando, otras poniendo. En aquel contexto cultural, un varón judío solo contaba a los varones, no contaba ni a las mujeres ni a los niños. Y es verdad, las mujeres no se las contaba, pero cuando el Señor Jesús quiso que estuvieran presentes, se las nombra, con nombre, con indicación, muy precisamente. Esa indicación no está en la Última Cena. Jesús era varón. Dios, para entrar en la historia de una forma real y concreta, se hace hombre. Creo que el hecho de que Jesucristo fuera varón es una cuestión simplemente histórica. Es decir, en aquel contexto cultural, a una mujer no se lo hubiera escuchado. Jesucristo se logró poner del lado de la mujer y rompió con muchísimas, digamos así, costumbres de la época. Pero Jesús, que hizo todo eso por la mujer, no consagró ni a su madre ni a María Magdalena que nosotros sepamos. ¿Y por qué los apóstoles no confieren el ministerio sacerdotal a mujeres y lo siguen confiriendo solo a varones? Pues porque ellos eran conscientes de que era algo que Jesús había querido así. La Iglesia ha sido y todavía es demasiado patriarcal y todavía conserva muchos ribetes machistas. Sería bueno que la Iglesia acepte a las mujeres no para ser un remedio, sino porque realmente quiere que la Iglesia sea igualitaria y que la Iglesia aporte lo femenino y lo masculino a la humanidad. Nuestro párroco Teo tiene 43 pueblos que atender. Para ello estamos nosotros los celebrantes que le ayudamos, le echamos una mano. Todos tenemos que hacer de todo. Si queremos vivir en estos pueblos tiene que ser así. Todo el mundo tenemos que aportar algo. Vale, pues hoy nos acompaña, se incorpora al grupo pues Isa para preparar lo de las rutas, ¿vale? Se trata de que distribuyamos 3 cosas. ¿Qué pueblos van a tener misa en domingo? ¿Qué pueblos van a tener misa en sábado? ¿Y qué pueblos van a tener celebración de la palabra? Sabes que hay unos 40 y tantos celebrantes, la mayoría mujeres, como pueda ser Alicia o como pueda ser Marga, que mañana Marga tendrá que hacer... Mi propio pueblo y otro más, Mellanes. Sí. Vale. Pues vamos a ello entonces. Vamos, sí. Venga, empezamos. Puercas, Valer, Palazuelo, San Martín, Latedo, Santana. Mellanes Arracino Tú quédate de con sábado, esos. ¿no? De no sábado. De no sábado. De no sábado. Vale. O sea, los separamos para un lado. No queremos que ninguna iglesia se cierre, no queremos que ningún pueblo quede sin celebración. No llegan los párrocos, allí estamos nosotros. En ausencia de nuestro párroco vamos a celebrar todos juntos el misterio de la palabra de Dios, que es Cristo, diciendo: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti. Señor, Dios mío. Cuando me puse ahí en el altar, las piernas me temblaban. O sea, yo decía, ¿cómo yo ahora voy a coger lo que está ahí, que lo coge el sacerdote? La primera vez es impresionante.
No son tiempos fáciles los nuestros. Si no volvemos a Jesús con más verdad y fidelidad, la desorientación nos irá paralizando. Nuestras grandes palabras seguirán perdiendo credibilidad. Él es el maestro que no engaña, que no defrauda. Y así sea. Las homilías nos las manda Teo, nos las envía Teo. Nos la envía en papel o bien a través de WhatsApp o a través de correo electrónico. Sí que nos da total libertad para que nosotros esas homilías, si no nos gustan, podamos modificar. Si cambio, yo hablo con él. Vienen las mismas personas, con el párroco, con la monja, que con nosotros. Sí, sí. Iglesia peregrina de Dios. Hasta hacer lo que hacen los sacerdotes. Dedicación plena. Es una dedicación plena, muy grande. Yo le veo la dedicación de Teo y yo creo que hasta ahí no llegaría. Lo de la vocación es un tema muy complicado porque yo creo que vas descubriéndolo poco a poco en tu vida. Yo siempre he tenido cierta sensibilidad social, de no gustarme la realidad tal y como se está viviendo, como la estamos construyendo, necesitar transformar esa realidad. Empezamos. Bueno, pues me tengo que presentar, ¿verdad? Porque ya como hace tanto que no me veis, pero bueno, sigo siendo el mismo, ¿eh? La barba sigue estando ahí. Comenzamos con alegría en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El gozo, la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que se entrega a nosotros en cuerpo y alma, en su cuerpo. Para que la mujer realmente pueda tener el mismo peso, hay que cambiar la conciencia eclesial y la conciencia de las personas que formamos la Iglesia. Transformar las estructuras es muy fácil. Transformar las conciencias requiere más tiempo. Abre una ventana al Vaticano, abre una ventana a cualquier celebración. Las cabezas visibles de todo quien toma las decisiones, quien tiene en su mano las grandes líneas de la Iglesia, efectivamente son hombres, ¿no? Entonces, claro, ahí se puede entender perfectamente la reivindicación de decir, bueno, pues es que la cota más alta a la que yo puedo aspirar como mujer es a ordenarme, ¿no? El sacerdote o el obispo no es más que otro fiel bautizado. Si pensamos que es más y entonces la mujer no puede serlo, la mujer siempre va a ser menos, y esto es un error. Pero eso fuera es muy difícil de explicar. Es verdad que todos somos copartícipes, pero en la toma de decisiones sigue habiendo jerarquías. Para mí hay una cosa que todavía tenemos que trabajar, que es el paternalismo dentro de la Iglesia. Yo tengo 42 años y muchas veces todavía se me trata como una niña, ¿no? Lo que yo he tardado en conseguir una cosa, que he tardado, pues esto, un hombre tarda esto. Y eso lo han visto mis ojos y eso lo he vivido. Yo como mujer, dentro de la Iglesia no quiero ser la respuesta a ninguna necesidad. Seguimos siendo un poco la respuesta a unas necesidades concretas que tiene la Iglesia. Cuando la Iglesia ha tenido necesidad de siervas que limpiaran la parroquia o que atendieran a los sacerdotes o que atendieran a los obispos, las ha tenido, ¿no? Pero la mujer tiene que ser algo mucho más que eso. Y yo creo que es que la Iglesia, si algo debemos hacer es humanizar. Y yo creo que ahora mismo la presencia de la mujer en la Iglesia es dejar que nos humanice un poco, ¿no? ¿Una mujer puede estar igual de preparada que un hombre para ser sacerdote? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Igual, Sí, igual. Igual de preparada. Pero yo estoy convencidísima. Pero hasta para ser obispo. Es que tampoco entiendo el por qué no pueden ser, al contrario. Lo que no entiendo es por qué no pueden ser sacerdotes. Eso es lo que no entiendo. Pero si es que la mujer siempre ha estado en la Iglesia. A lo mejor puede ser mejor que un hombre. Son normas que ha impuesto el hombre. No lo ha impuesto Dios, no lo ha impuesto Jesús.
esa frase que es real, que en el siglo XVIII abandonó la Iglesia los intelectuales, en el siglo XIX los obreros por la Revolución Obrera, en el siglo XX lo han abandonado los jóvenes, a este paso en el siglo XXI lo vamos a abandonar las mujeres. Si toda la sociedad, todos los estamentos, incluso el militar, ha incorporado a las mujeres, es posible seguir no incorporándola en la Iglesia, cuando las iglesias hermanas protestantes y anglicanas sí que lo han incorporado. Es una cuestión de observación, de ver lo que está pasando en el mundo. A mí, por ejemplo, me ha dicho gente que por qué no me hacía anglicana. Y yo he dicho que yo prefiero seguir trabajando por este futuro en nuestra iglesia y seguir en comunidad con nuestros hermanos y hermanas. Sí, a mí no me decían lo de vete a otra iglesia, sino ¿y por qué no quieres ser monja? Paula, tenemos que mirar la del día 22. Vale, que es, ya la tengo. La tienes, ¿no? Sí, la tengo. Mira, me encanta esta frase. Matar la esperanza es la mejor estrategia que tienen algunos para seguir instalados en el poder. Yo creo que lo podríamos añadir Se también, puede añadir también a lo que manda nos Teo. mande Teo. Vale. Sí. Vale, ¿te parece bien? Sí, sí, a mí me parece perfecto. Me parece muy bien. Yo creo que a veces la Iglesia ha pasado demasiado de ser comunidad a ser estructura. En cualquier estructura, los que están en el poder siempre lo que tienen es perder el poder. ¿Y cómo se cuestiona el poder? No porque te digan quítate de ahí, sino porque te dicen esto que estás defendiendo a capa y espada no tienes razón. Obviamente a mí lo que me quedó claro es que lo que temen es perder sus privilegios. En la sociedad patriarcal existen las sirvientas y los señores, los que mandan. Estas relaciones desiguales, asimétricas, es fácil cogerles cariño cuando a ti te toca el lado bueno de la sartén, es decir, el mango. Creo que tenemos que cambiar muchas cosas, entre ellas cuando hay el machismo que en la Iglesia se llama clericalismo. Pero le puedo asegurar que también hay mujeres clericalistas. No es un privilegio de los hombres. A mí me impacienta muchísimo cuando veo alrededor mujeres muy católicas y que, ¿pero por qué estamos muy bien como estamos? Oye, estamos muy bien como estamos, no digas. La iglesia nuestra se está convirtiendo, aquí haces tú lo que yo diga, no lo que diga Dios. Dios ha querido que seamos complementarios. No que nos domináramos, sino que nos complementáramos y que nos escuchemos unos a otros. Y ese es el gran reto, más que quién manda sobre quién, ¿no? Yo antes decía, yo trabajo para mí, ahora digo, yo no, yo trabajo para el futuro. Tengo tres caras posibles, tú me las quitas todas. De repente, como cayó el muro de Berlín, caerá este muro, eso caerá de repente. Nosotras ya no estaremos, estará la generación que viene detrás. Y nosotros simplemente es abrir el camino, ya está.